Ahora, veamos punto D, efecto del pecado en el pecador. Primero, la esclavitud. El que comete el pecado, esclavo es del pecado. Y uno no se da cuenta de la realidad que está en esclavitud porque nace en esclavitud y piensa que es normal. Romanos 6:17, pero gracias a Dios que aunque era ese esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y Romanos 8:2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Cristo habló de la esclavitud. También la ignorancia de la realidad. La ignorancia de la realidad. Hebreos 9:27 dice, de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Mueran una sola vez después de esto el juicio. El hombre ignora eso. Ignora que la paga del pecado es muerte, como dice Romanos 6:23. También la negación del pecado. Cuando Adán y Eva pecaron en el huerto de Edén, en Génesis 3, y vino Dios y preguntó, ¿qué has hecho? ¿Han comido del árbol de que le dije que no comierais? Y Adán dice, fue la mujer que tú me diste. Adán dice, fue la serpiente que me engañó. También el autoengaño es otro efecto. Jeremías 17:9, engañoso es el corazón, más que todas las cosas. Según Samuel 12, cuando Natán confrontó a David después de su pecado con Betsabé y el asesinato de Urías, le contó la historia del hombre pobre con un corderito y el hombre rico que tenía muchos corderos y que el hombre rico mató al corderito del pobre para dar de comer a uno que le visitaba y David se enojó. El hombre debe pagar 4 tantos, dijo. Y Natán le dijo, tú eres el hombre. David, sintiéndose indignidad contra aquel, pero él mismo había hecho mucho peor. También la insensibilidad al pecado para cometer con avidez, como habíamos leído en Efesios 4, Romanos 1:21, 1 Timoteo 4:2 habla de la conciencia cauterizada. La conciencia cauterizada ya no siente nada al pecar y la falta de satisfacción y paz. La falta de satisfacción y paz. En Romanos 1 habíamos leído de la retribución debida a su extravío. Y es el deseo no satisfecho que consume a la persona junto con las consecuencias físicas y morales de esta degradación. Piensen en el alcohólico que no comienza a tomar pensando, yo voy a tomar porque quiero llegar a ser alcohólico, adicto al alcohol. No piensa así. Pero al consumir cada vez más y cada vez más, o el drogadicto, el que se llega a estar en la ruina y miseria por su adicción a cocaína o paco o lo que sea, no comienza pensando, yo quiero llegar a ser un miserable adicto, sino cada vez más necesito un poco más y un poco más y un poco más hasta que el deseo no satisfecho le consume junto con las consecuencias físicas y morales de la degradación. O sea, es la retribución debida a su extravío.
Y los efectos del pecado en las relaciones con otros. Tenemos la competición. Yo soy mejor que vos. Y la contienda. Nada hagáis por contienda o vanagloria. El rechazo de la autoridad, no me digas lo que tenga que hacer. Muchos chicos, la primera palabra que aprenden a decir y pronunciar es la palabra no. Porque escuchan a sus padres decirlo constantemente. No toques eso. No, 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 no. Y la incapacidad de amar. La incapacidad de amar. Ahora, lo que sigue no tienen en los apuntes, pero les animo que lo anoten. Los efectos noéticos del pecado. Efecto noético. Hay que anotar esto aparte en algún lado donde pueden o en una hoja aparte. Los efectos del pecado en la mente humana. Uno piensa que, por ejemplo, la ignorancia es algo normal, pero es un efecto del pecado. También el hecho de estar distraído, despistado, es un efecto del pecado en la mente. Al pasar los milenios del pecado en la raza humana, estos son efectos que ya vienen. El olvido. Ustedes estudian y estudian y memorizan los versículos y aprenden los principios y llegan a la prueba y me olvido de muchas cosas. Y es un efecto noético del pecado. Prejuicios son otros efectos. De antemano, sin tener base, ya tenemos prejuicios contra otras personas o contra otras cosas. O una perspectiva incorrecta. Dicen que la perspectiva determina la realidad y muchas veces parece ser así. Es donde el padre puede decir al hijo, pero es así. El hijo dijo, no, pero no es así. Y el hijo, su perspectiva es incorrecta. O de vez en cuando el padre. El cansancio intelectual es otro efecto noético. Llegas a estar tan cansado y no poder pensar bien. Esto es resultado de la caída y los efectos del pecado en la mente. Inconsistencias. De pensar en una forma inconsistente y no nos damos cuenta. O las conclusiones incorrectas. Es otro efecto noético del pecado. Vemos los hechos, vemos las evidencias, vamos llegando a conclusiones y totalmente mal por el pecado. La apatía intelectual ya no me importa. Le preguntaron al presidente una vez si pensaba que la apatía y la ignorancia eran los dos grandes males en la sociedad y él dijo, yo no sé y tampoco me importa. Es un chiste, hermanos, no fue algo que Sí, se entendió. que actualmente pienso. Aunque, no, cuidado con esto, Barry, pero con este presidente lo podría anticipar. A ver, no dije eso. Bórrenlo, táchenlo. Dogmatismo es otro efecto del pecado en la mente. El hecho de rehusar considerar otras opciones, es tener la mente cerrada. Es así porque sí. No me confundan con hechos o datos. Es así. Dogmatismo. Otro es el orgullo intelectual. Por mi título, yo soy más de autoridad en esta área porque yo tengo el título después de mi nombre.
como es tan común hoy, esos días, los élites en la sociedad que tienen sus doctorados de diferentes universidades y por lo tanto ya son autoridades sobre lo que hablan y por ahí hablan de cosas que ni tienen la menor idea, pero porque tiene un doctorado después de su nombre ya es autoridad o porque es artista. Pasan toda su vida pretendiendo ser alguien que no es, como actor o actriz, y luego opinan sobre cosas como si tuviesen más conocimiento. ¿Qué saben ellos sobre la vida? Los que no pueden mantener un matrimonio, los que no saben criar a los hijos y quieren opinar sobre la sociedad, o los deportistas profesionales. Esto es algo que me daba bronca durante años. Cada vez que Maradona decía algo, lo citaban como una autoridad experto en lo que hablaba. Bueno, continuamos. La imaginación vana. Pensar en cosas en que no deberíamos pensar. Y eso es el resultado de comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Las faltas en la comunicación, ustedes hijos, ustedes esposos, que cuando surgen problemas, muchas veces por faltas en la comunicación, no lo explicamos bien. O nuestra esposa nos habla, casados, y decimos, sí, sí, y luego nos pregunta, ¿estabas escuchando? ¿Qué dije? Ay, qué sé yo. ¿Les pasa? Y por último, el conocimiento parcial. Conocimiento. Todo esto son efectos del pecado en la mente humana. En la mente humana. Ok. Vamos a ver la página 25 y 26, algunos pecados específicos. Y con esto terminaremos esta noche. Algunos pecados específicos en la página 25 y otro en 26. Será el pecado de muerte y el pecado imperdonable. Primero, el pecado de muerte. Tenemos varias escrituras acá. A ver, Matías Rodríguez, ¿podés leer el primero de Juan 5:16? Está ahí en la página. Sí, dice, si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. Okay. En Hechos 5 tenemos el caso de Ananías y Zafira, la iglesia primitiva. Ellos mintieron, habían visto como Bernabé o José había había vendido una propiedad, una heredad que tenía en Jerusalén, y trajo el dinero y lo puso a los pies de los apóstoles para ayudar a los que estaban de otro lado viviendo en Jerusalén, mientras que los apóstoles les enseñaban la palabra. La iglesia estaba creciendo de forma increíble, pero los creyentes de otro lado ya no tenían recursos. Entonces él hizo esto y Ananías y Zafira vieron como los demás hermanos estimaron a Bernabé. Entonces ellos querían eso para sí mismos. Entonces vendieron una propiedad, mintieron diciendo que trajeron todo el precio. El tema es, no tenía que vender la propiedad y al venderla no tenía que traer todo el dinero. Podrían haber llevado una parte y dicho, esto es una parte, pero ellos mintieron diciendo, fue todo. Pedro, guiado por el Espíritu Santo, se dio cuenta,
pronunció el juicio de Dios, Dios le mató a Ananías ahí, luego a Zafira, y que causó un gran temor sobre la iglesia, sobre todo los que vivían en Jerusalén. Fue muerte a causa del pecado. En 1 Corintios 11, verso 30, leemos que los que comían y bebían la cena del Señor indignamente, sin discernir el cuerpo. Habían entre ellos muchos enfermos, debilitados, y muchos duermen, un eufemismo para hablar de la muerte de los creyentes. Muchos habían muerto por haber cometido ese pecado en mantener distinciones entre los hermanos, en ese caso específico entre pobres y ricos, en la cena del Señor, que debería haber mostrado comunión, demostraba disensión y división. Y Santiago 5:20, Cristian Galdi, ¿puede leer esto? Sí. Está acá nomás. A buscar, justo. Pero está acá nomás, en la hoja. Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de la muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Okay. Vamos a definir lo que es el pecado de muerte. El pecado de muerte es el pecado en la vida de un creyente que le quita de esta vida terrenal, obvio, a través de la muerte, antes de tiempo. Antes de tiempo. O sea, si no fuera por ese pecado, en el plan de Dios hubiera vivido muchos años más o tiempo más. Pero por el pecado, Dios decide llevarle a la eternidad antes de tiempo. Y es un estado endurecido o un pecado continuo en la vida del creyente que hace que Dios le quite de esta vida terrenal para que no siga manchando el nombre del Señor Jesucristo. Un estado endurecido, un pecado continuo. El caso de Ananías y Zafira, también podemos entender que era para demostrar a la iglesia, a los creyentes, Dios no juega con ese tipo de querer aparentar algo que no la es. Y tenemos la identificación de algunos de estos pecados, por ejemplo, en Hechos 5 con esto de el hecho de mentir a Dios, al Espíritu Santo, y hacerlo en una manera pública. También en 1 Corintios 11 de participar de la cena del Señor indignamente, no discerniendo el cuerpo del Señor. Domingo pasado prediqué de este texto de 1 Corintios 11, 17 al 34 para explicar este tema antes de celebrar la cena del Señor, tomando tiempo de explicar que el hecho de mantener distinciones, de menospreciar hermanos, de no tener comunión con algunos en la iglesia, y en el caso específico ese fue entre los pobres y los ricos, fue algo que Dios no tolera, no permite. Ese hecho de hacer acepción de personas hacia los villeros, por ejemplo, hacia los pobres, hacia los negros, sea lo que sea. También ellos tenían sus partidos
por los pastores que habían pastoreado y predicado allí. Capítulo 1 hablaba de Pablo, uno decía, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. No, basta de esto. Somos uno en Cristo Jesús. Y en Santiago 5, 19 a 20, la apostasía de la verdad. La apostasía de la verdad. Verso 19 con el 20. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver. Ahora fíjense, dice hermanos, si alguno de entre vosotros, entonces es un creyente, se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte física a un alma y cubrirá multitud de pecados. Por eso, la apostasía de la verdad. Puede ser otra. No solamente estos. Y como Juan dijo en 1 de Juan 5:16, hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. La gramática es un poco difícil de entender. No digo que se pida. Puede que no. Pero Santiago dice el que hace volver al pecado. Bueno, anotemos. La pasó. Kevin, apagar el micrófono. Ok. Muy bien. Ese es el pecado de muerte. ¿Está? Ahora el pecado imperdonable. Tenemos dos pasajes, Mateo 12, versos 31 a 32. Jesús dijo, por tanto, os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. A cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo, ni en el venidero. Y en el contexto de estos versículos, los fariseos, leemos esto. Después de que habían visto a Jesús sanar en el día de reposo, y le fue traído a él un endemoniado ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Esto en Mateo 12, versos 21, 22, 23. Mas los fariseos, verso 24, al oírlo decían, este no echa fuera los demonios, sino por Belzebú, príncipe de los demonios. O sea, diciendo que Jesús echaba demonios porque era el diablo. Y luego, en el versículo 28 en adelante dice, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear a sus bienes al primero, si primero no le ata, y entonces podrá saquear su casa? El que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto digo, todo pecado y blasfemia será perdonado, mas a los hombres, más la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. Y el mismo contexto en Marcos 3:29, cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo
de juicio eterno. ¿Qué quiere decir reo? Preso. ¿Cómo? Preso. No, no tanto. Mala idea es digno de o merecedor de juicio eterno. Ahora, definimos esto. Es la blasfemia, el pecado imperdonable es específica y literalmente, como Jesús le dijo, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero ¿cómo es esto? ¿Cómo es? El contexto de Mateo 12 y Marco 3, en este contexto, el pecado imperdonable era la condición dura y la blasfemia del corazón de los judíos que produjo la blasfemia de atribuir a Satanás la obra del Espíritu Santo. De atribuir a Satanás la obra del Espíritu Santo. Y por lo tanto podemos entender, punto C, es la oposición continua y completa a la influencia del Espíritu Santo. Observando esto en la vida de los fariseos, en su forma de tratar con Jesús en ese contexto, en otros muchos. Oposición continua y completa a la influencia del Espíritu Santo. Jesucristo predicándoles el Espíritu Santo, queriendo sembrar y hacer nacer de nuevo, y lo rechazaba constantemente. Y esta oposición, punto D, resulta de saber la verdad, ellos lo sabían bien, y voluntariamente abandonarla. Esta oposición resulta de saber la verdad y voluntariamente abandonarla. Y punto E, el resultado de esta oposición es la imposibilidad del arrepentimiento y del perdón. La imposibilidad del arrepentimiento y del perdón. Ahora, pasamos a la página 26. Número 3, la diferencia entre decir alguna palabra contra el Hijo del Hombre, como Jesús dijo, y hablar contra el Espíritu Santo es la siguiente. El primer pecado es el de rechazar la verdad del Evangelio de Jesucristo. Decir alguna palabra contra el Hijo del Hombre. Pero puede haber arrepentimiento y perdón por este pecado. Por arrepentirse, convertirse a Cristo. La diferencia entonces, el segundo pecado es el de rechazar la verdad del Evangelio con el pleno entendimiento de que está haciendo exactamente esto, rechazando deliberada y voluntariamente la obra del Espíritu Santo en la verdad del Evangelio. Otros textos parecen mencionar de este pecado. Veamos esto rápidamente, ayúdenme a leerlos. Hebreos 6, 4 al 6. Kevin, pasa. Hebreos 6 es uno de los pasajes de amonestación. En Hebreos 10, el siguiente pasaje también es uno. Hebreos 6, 4 a 6. Kevin.
Kevin. Puede ser que tuvo que irse. Bueno, Matías Rodríguez. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole al vituperio. Okay. Parece que lo que leemos acá uno podría perder la salvación si no lo comprendemos correctamente. A ver, esto era Hebreo C4 a 6, Hebreo 10, Matías Boll, 26 al 31. Dice, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una errónea expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Y 31. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Okay. Me faltó el versículo de remate ahí. Uh-huh. Ya no queda más sacrificio por los pecados. Primero de Juan 2:19. Cristian. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no son todos de nosotros. Okay. Y por último, segundo de Juan, verso 9, dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Ahora, algunas conclusiones junto con estos textos que acabamos de leer, con lo que vimos en Mateo 12 y Marcos 3. El testimonio del Nuevo Testamento es que si uno persiste en su abandono o apostasía de la verdad de la palabra, esto no solamente lo condena, sino que muestra que la persona nunca fue verdaderamente salva. Todos nosotros conocemos a personas que han hecho profesión de fe en Cristo. Han estado en la iglesia. Parecía que eran hermanos y luego abandonaron y no tienen la menor interés en la cosa de Dios ahora. Conocen a personas así, ¿verdad? Y si perseveran en ese estado y nunca vuelven al Señor, esto muestra que la persona nunca fue verdaderamente salva, aunque demostraba ser así por un tiempo. El Nuevo Testamento revela que una persona puede llegar a estar muy cerca a la verdad, como leímos en Hebreos 4, gustando, palpando, entendiendo y percibiendo
la verdad. Pero llegar tan cerca y rechazar la verdad es imperdonable. Y entonces, puntos D y C y E son muy importantes acá. Los que cometen el pecado imperdonable, como los fariseos, están tan endurecidos contra Dios que no les importa si han cometido el pecado imperdonable o no. No les importa. Por lo tanto, punto E, si alguien está preocupado porque piensa que haya cometido este pecado, puede asegurarse por medio de su preocupación de que no haya cometido el pecado imperdonable. A veces esto surge. A veces personas vienen, pastor, yo creo. ¿Puede ser que yo haya cometido el pecado imperdonable? Mujeres que antes de conocer a Cristo tuvieron un aborto y luego llevan esa culpa. Y Dios no me lo puede perdonar. No, no es eso. La misma preocupación demuestra que no lo hayan cometido. Es ese estado endurecido y abandono de la verdad, no me importa. Y si termina la vida así, ahí está. ¿Ok? Vamos a parar aquí, hermanos. ¿Hay alguna pregunta que tienen sobre lo que vimos? El pecado de muerte, el pecado imperdonable, no son las mismas cosas. No, yo no. Muy bien. Si no hay, vamos a parar la grabación. Pero de hecho, Sí, pensando respecto a la blasfemia contra el Espíritu Santo, es el único, digamos, que nos conecta con el Padre, digamos, el Espíritu Santo, ¿no? Nadie puede, digamos, llegar al Padre si no es a través de la convicción del Espíritu Santo, ¿no? Que necesita justamente llegar al Padre, ¿no? Entonces, si uno lo rechaza, queda libre a lo que uno mismo ha decidido, digamos. Por eso que es imperdonable, digamos. ¿No? ¿Comprendí bien? sí, está en eso. Ok, la semana que viene vamos a ver este tema de la imputación del pecado de Adán. Y esto va a llevar toda la clase, tratando sobre el tema del pecado original, cómo es, qué significa, qué tiene que ver, cómo es que esto se relaciona con lo que es la vida y diferentes implicaciones en cuanto a esto. Un tema bastante, no complicado, pero complejo, sí. ¿Ok?